Queridas amigas y amigos, en este programa que ustedes van a ver ahora, conversamos con el embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en Hungría, esa república interesantísima. Es un programa bien chévere que vale la pena ver. Bueno, y ya saben, si les interesa nuestra programación, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de una materia sumamente interesante para los venezolanos, porque se trata de un país, de una zona que conocemos poco. Hungría, esa gran nación que sonó mucho por el Imperio Austrohúngaro en el pasado, que tiene el Danubio, que tiene la tradición magiar de las tribus originales. Y vamos a hablar sobre Hungría y sobre la Unión Europea, desde luego, con un venezolano muy estimado. Él fue un funcionario, siempre fue un funcionario público muy reconocido. Él estuvo, por ejemplo, él fue el director de la oficina del Congreso Nacional de la República en el periodo en que fue presidente del Congreso, un senador inolvidable, el doctor Godofredo González. Después fue durante 16 años de director de la oficina también del presidente Rafael Caldera. El doctor Rafael Caldera, 2 veces presidente de la República, y también fue durante el segundo gobierno del doctor Caldera, él fue el director general ahí de la oficina de la presidencia. Estamos hablando de Enrique Alvarado, actualmente nuestro embajador, el embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en la República de Hungría. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Alexis. Qué placer escucharte después, Sí, señor. sin que nos viésemos, ¿no? Desde la época del antiguo Congreso Nacional, de gran recuerdo para ti y para mí, donde pasamos tiempos inolvidables de la Venezuela esa, que esperemos que vuelva nuevamente. Sí, como tú lo has dicho, estoy ahora en Budapest, una gran ciudad, una ciudad mágica, fantasmagórica, como yo la llamo, una ciudad llena de historia y de tradición. El pueblo húngaro es un gran pueblo que en 1956 le dio cobijo, recibió después de la revolución, cuando los rusos saquearon Budapest, Hungría, una gran oleada de húngaros se fue a vivir a Venezuela, y donde hicieron familia, hicieron empresas, hicieron fortuna. Una gran diáspora húngara llegó a Venezuela en el año 56. Mucha de esa gente ha regresado nuevamente a Budapest producto de lo que estamos viviendo en Venezuela. Y se ha constituido acá en Budapest una gran asociación de venezolanos de origen húngaro. Qué bueno, chico. Muy activa. Hay una señora ahí que es la presidenta, la señora Alicia Fedor, que es un motor incansable de todas las actividades que desarrolla la diáspora venezolana. No somos muchos, somos aproximadamente 1.200 venezolanos. La mayoría llegó de regreso a Budapest bajo un programa que diseñó el gobierno húngaro de repatriación de venezolanos de origen húngaro, que maneja la orden de la Orden de los Caballeros de Malta. Es un programa único en Europa, digno de que los demás países donde están asentados gran cantidad de venezolanos lo imiten. Por ejemplo, ¿en qué consiste el programa de repatriación? Si tu abuelo llegó a Caripe o a San Antonio de Maturín o a Guanaguana en 1956, en 1950, y tú manifiestas interés en que tú quieres volver a la tierra de tus padres, con la sola manifestación ya tú te incorporan a un programa muy completo. ¿En qué consiste ese programa? Por ejemplo, te dan un pasaje, Caracas, París, París, Budapest. Cuando tú llegas con tu familia al aeropuerto de Budapest, te está recibiendo una trabajadora social, psicólogos, y te llevan directamente a un apartamento por el cual tú no vas a pagar absolutamente nada por un año, pero además te dan bono de alimentación, bono de vestido, si es invierno para ropas de invierno, si es en verano, ropa de verano. Te dan becas para una introducción idiomática.
¿no? Para el inglés, para el húngaro. Es decir, es un programa realmente digno de imitar. Yo creo que los venezolanos debemos de agradecer al gobierno del primer ministro Víctor Orbán, que por cierto hay una campaña de descrédito tremenda contra Orbán. Quería hacerte un comentario sobre eso, Enrique. El mundo tiene la idea de que Orbán es un hombre autoritario, que incluso represivo. Realmente que la imagen que se le ha creado en el mundo al primer ministro Orbán no es positiva. Bueno, date cuenta que lo que te voy a decir, que a mí me llama la atención. Orbán ha ganado las dos últimas elecciones con el 70% de los votos. El partido Fidesz, que es el partido de Orbán, tiene mayoría absoluta en el Parlamento húngaro. Eso quiere decir que los húngaros están contentos con la gestión de gobierno de Orbán. El año pasado perdieron la alcaldía de Budapest, que es la más importante de Hungría, pero creo que fue un hecho coyuntural porque el candidato que aspiró a la alcaldía de Budapest era un tipo joven, carismático, y el que presentó. Pero yo creo que eso fue una cosa circunstancial. Yo además, además, no es malo que pierdan alguna elección, porque sí, estamos en democracia. Claro. Pero te digo, Orbán, para mí, ¿no? Está convirtiendo a Budapest y en Hungría en un gran país. Yo, a pesar del poco tiempo que tengo en Budapest, he podido, como decimos los moraguenses, patear la Hungría profunda, ir a la provincia húngara y el nivel de vida que están alcanzando realmente es importante. Yo considero que los húngaros en pocos años se van a convertir en una gran potencia en la Europa central, en la Europa del Este, en Europa. Así que yo... Enrique, ¿y cómo han enfrentado el primer ministro y la población húngara el asunto de la pandemia? ¿Cómo ha estado eso? Mira, han tenido una gran organización. Hungría, gracias a Dios, ha sido de los países menos afectados por la pandemia, con una gran logística. Por ejemplo, de inmediato cerraron todas las fronteras de Hungría. No hubo acceso a ninguno de sus países periféricos vecinos hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, si tuviese que salir de Hungría, no podría salir. Entonces, el gobierno húngaro tiene una gran organización en torno a la pandemia. O sea que la han tratado correctamente desde tu punto de vista. Muy bien, yo creo. Y esa crítica que se le hace al primer ministro Orbán y al gobierno húngaro de no haber sido compasivo con los refugiados, ¿cómo lo ves tú? Eso es un tema complicado, porque en la Unión Europea critican que Orbán ha rechazado esa ola de inmigrantes que de los países árabes, de Siria, han querido penetrar al territorio húngaro. ¿Cuál es el argumento de él? El argumento de Orbán es muy sencillo. Orbán dice, mire, señores, Hungría, después del tratado, de la tragedia que vivió Hungría con el Tratado de Trianón, donde prácticamente le amputaron los brazos y los pies, los redujeron al 40% de su territorio. Explica un poquito el Tratado de Trianón, porque recuerda que los venezolanos tenemos que explicarle eso. Bueno, el Tratado de Trianón fue, después de la Primera Guerra Mundial, los países vencedores se repartieron como un pase de factura a Hungría, al pueblo de Hungría, le desmembraron, le quitaron parte del norte, del sur, del este y del oeste. Una parte para Polonia, otra parte para Checoslovaquia, otra parte para... Eso lo decidieron los países que triunfaron en la Primera Guerra Mundial. Hungría ahora es que se está recuperando de esa tragedia, gracias al empuje. Porque después pasó por otra tragedia que fue la comunista, pues. Sí, claro, eso devastó. Hungría es un país que ha sufrido mucho. Hungría es un país con 1000 años de historia. Entonces, ha sufrido mucho, pero el pueblo magyar es un pueblo con un gran empuje, con una gran fuerza. Gente recia. No. Yo creo que el pueblo magyar es una de las grandes culturas, del mundo.
Yo considero que el nacionalismo magyar es como el nacionalismo mexicano, como el nacionalismo brasileño. Es una cosa realmente importante. Y para mí el jefe... La gente tiene una idea de cómo son los húngaros por sus futbolistas, por Puskás y todos esos futbolistas Bueno, que hicieron historia. Por cierto, hace 4 o 5 días me invitaron la Cancillería de Hungría al juego entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, que era la final de la UEFA, de la claro. Champions, de la UEFA, y quedé impresionado con el Stadium Puskás, en honor a Puskás, Ferenc Puskás. A Ferenc Puskás, ¿no? Una cosa del primer mundo. Yo que he tenido la oportunidad de ir a varios mundiales de fútbol y a los Juegos Olímpicos, este estadio de Budapest es uno de los grandes estadios que yo he conocido en Europa. Yo creo que la infraestructura deportiva, que es parte del legado de Víctor Orbán, la gran infraestructura deportiva que le está dejando a las nuevas generaciones de húngaros. Es una cosa realmente digna de imitar y de ejemplo lo que están haciendo los húngaros en materia deportiva. ¿Y la educación, Enrique? Bueno, te lo voy a resumir en lo siguiente. Hungría tiene 13 premios Nobel, grandes universidades con más de 300, 400 años de historia. Ahorita fui a visitar la Universidad de Szeged, una universidad con una gran tradición en formación de ingenieros de sistemas, de comunicaciones, está al sur, en la frontera con Rumanía. Cuando yo pregunto, bueno, ¿y cuántos años tiene la Universidad de Szeged? Tiene 350 años por ahora. Entonces, los húngaros tienen una gran educación desde hace muchísimos años. Volviendo con el tema de los premios Nobel, para que tengas idea de lo que eso significa. Si tú sumas los premios Nobel de España, Italia y Portugal, no llegan a 12 premios Nobel. Y Hungría tiene 13 premios Nobel para entender un poco lo que es la educación húngara. Sí, y la cultura húngara. Es un país interesantísimo, realmente. No. Esto es un país, Hungría, yo creo que nosotros vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo en reactivar programas entre las universidades venezolanas y las universidades húngaras, entre profesionales venezolanos y profesionales húngaros, entre intercambios culturales. Yo creo que se van a hacer muchas cosas en el futuro, no muy lejano, porque yo creo que ya pareciera ser que estamos llegando al final del túnel. Y yo soy optimista, porque hemos tenido en el gobierno de Hungría y en la figura de su primer ministro un gran aliado del presidente Guaidó. Siempre están en permanente comunicación el canciller Julio Borges, el canciller Szijjártó de Hungría. El canciller Szijjártó tuvo la amabilidad de invitarme a la Cancillería prácticamente como con alfombra roja. Fui recibido. Ellos reconocen al presidente Guaidó, pero lamentablemente por situaciones de la diplomacia internacional no me han podido reconocer a mí y a ningún embajador representante del presidente Guaidó en Europa como embajador, solamente como representante, como enviado especial del presidente Guaidó en estos países. Bueno, pero en la práctica te permiten cumplir las funciones de embajador. Por ejemplo, me invitan a todos. Eso es una cosa, yo conversando soy amigo de todos los embajadores del Grupo de Lima acá. Hay un gran embajador del Perú, Raúl Alejandro Salazar, un diplomático de carrera, y me dice, Enrique, yo estoy impresionado. Yo tengo aquí 4 años en Hungría como embajador, y a ti te invitan a todo, y a mí, ¿por qué no me invitan? Entonces yo le digo, bueno. Es por lo interesante que es la situación venezolana hoy en el mundo. Claro. Entonces, por ejemplo, hace 2 días yo fui invitado por la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Hungría. Allí el presidente Sok Neme, que es uno de los vicepresidentes nacionales del partido Fidesz, es un hombre de un gran poder y gran amigo de Orbán, muy conocedor de la problemática venezolana. Fui y le entregué todo el documento de la denuncia que hizo las Naciones Unidas por la violación de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro, y ellos están realmente abrumados con lo que leyeron en el informe y escandalizados por lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo todos los embajadores en Europa
de visitar a los parlamentos, de informar a cada uno de nuestros países receptores, yo creo que los frutos ya se empiezan a ver porque el rebote informativo de las visitas nuestras a los parlamentos ha sido realmente importante. ¿Y tu relación con la gente de la oposición al gobierno? Porque estamos en una sociedad democrática y hay que cuidar esa relación también. Ellos han intentado acercarse, me han invitado a reunirme con ellos, gente del Partido Socialista, pero yo he tratado de no involucrarme mucho en el tema de la política interna de Hungría. Nosotros los embajadores, los representantes, tenemos que mantener ciertos recatos, responder un poco a los lineamientos de la política del gobierno, porque al fin y al cabo son nuestros aliados. Eso sin despreciar la relación con la oposición. Yo creo que en algún momento se van a consolidar reuniones, encuentros. Por lo tanto, me estoy reuniendo con la sociedad civil de Hungría hace cosas de 2 o 3 semanas. Hice aquí en la sede de la embajada, un pequeño apartamento que tenemos, un encuentro con empresarios profesionales húngaros de 2 grandes asociaciones húngaras que normalmente asisten todos los años al foro de Davos. O sea que de un gran nivel económico y empresarial. Sí. Entonces, ya estamos haciendo ese trabajo de cara a la necesidad de captar grandes inversiones para la reconstrucción de Venezuela. Ya estamos haciendo ese trabajo acá en Hungría. Enrique Alvarado, embajador de Venezuela, embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en Hungría. ¿Cómo valoras tú, hermano, la actuación de la Unión Europea, la solidaridad de la Unión Europea con la tragedia venezolana? La Unión Europea está clara. La mayoría de los países de la Unión Europea, yo diría que con la excepción de España, es casi unánime. Yo hay veces que me ha confundido el comportamiento del alto comisionado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, el amigo Josep Borrell, porque es un juego realmente de no fácil entender. Yo creo que con este intento de enviar una delegación en su representación sin la anuencia de los demás miembros de la cúpula de la Unión Europea, creo que no le fue bien. Sí, creo que no le fue bien. La impresión que tengo yo es que Borrell salió con las tablas en la cabeza. Él hizo un esfuerzo. Los 2 representantes comisionados que él envió fueron gente, según yo he preguntado, me he informado, gente de altísimo nivel profesional, gente seria, pero nunca terminé de entender cuál era la jugada que tenía Borrell con todo este movimiento de piezas que hizo. Y como como podíamos esperar de un tipo tan patán como Nicolás Maduro, ni siquiera lo recibió a los enviados de Borrell. Bueno, porque yo creo que la hoja de ruta de Nicolás Maduro es muy clara. Nicolás Maduro insiste en que van a haber elecciones el 6 de diciembre, elecciones que nadie en el mundo va a reconocer. Yo creo que Nicolás Maduro sabe que ya tiene los días contados y que en su desespero por tratar de salvarse, inventa cualquier cosa. Ayer, bueno, Capriles se dio cuenta de la torpeza que había cometido con este approach con el régimen y bueno, y dio un paso, espero que haya sido atrás y no a un lado. Sí, así que sí, y yo creo que Capriles también se equivocó, se equivocó de una manera increíble. Creo que su capital político estaba menguado, pero ahora sí es verdad que llegó el llegadero. Es lamentable realmente. Es lamentable porque yo soy amigo de Enrique Capriles. Enrique Capriles fue un gran candidato presidencial, pero creo que los últimos tiempos ha actuado con mucha torpeza, con mucha necedad. Enrique, querido, la verdad es que como tú dices y como dice el tango, esta narcodictadura venezolana va cuesta abajo en su rodada. Muchísimas gracias a Enrique Alvarado, embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en la República de Hungría y un amigo muy, pero muy querido. Y gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad
de escucharnos y vernos. Así es. Así que muchísimas gracias y sigo a tu orden para cuando quieras seguir conversando de Hungría, de Venezuela y del mundo. Gracias, hermano querido. Gracias, hermano.